Soy Rodríguez y el día de hoy voy a exponer o voy a hablar sobre la química orgánica. Empezando como por su definición o campo de estudio, por así decirlo. La química orgánica se encarga de estudiar la estructura, propiedades, composición o las reacciones y la preparación de distintos compuestos o elementos basados o centrados en el carbono, por así decirlo. Partiendo de esto podemos empezar a hablar sobre, como por así decirlo, los inicios o los antecedentes sobre la química orgánica. La química orgánica no es algo nuevo, por así decirlo, no es algo que se venga usando desde hace poco, sino que es algo que se usa o se emplea desde hace muchísimos años, cuando éramos, por así decirlo, eh, seres humanos un poco más primitivos, seres humanos que éramos más medicinales, de cazar animales, o sea, hace muchísimo tiempo, por así decirlo, como en la época de los indios, por así decirlo. Desde allí se viene usando esto y lo que hacíamos era extraer compuestos o sustancias de diferentes animales o plantas, y lo que se hacía era buscar un resultado, o bueno, buscar un resultado no, que estos compuestos, estas sustancias que extraían de las plantas o los animales, servían para una cosa. Y lo que hacían era que llevaban un registro. Digamos, eh, la hoja de sauce servía para tratar el dolor y lo que hacían era como registrarlo para posteriormente seguirlo usando así e ir descubriendo más tipos de combinaciones y distintas formas de usarlo. Como ya le dije anteriormente, como era usado por seres humanos en ese tiempo muy primitivos, simplemente se sabía de que la corteza de ese árbol servía para calmar el dolor, para bajar el dolor. Simplemente era eso. Actualmente, gracias a la tecnología y todo eso, se ha descubierto que la corteza de sauce contiene ácido acetilsalicílico, que es un compuesto que funciona como analgésico y que está presente actualmente y lo podemos ver en las aspirinas o sí, en las aspirinas. Entonces eso es como un pequeño avance o contraste que se puede ver en como era anteriormente y como es actualmente. Como ya le dije anteriormente, al tratarse de una rama, por así decirlo, o que en ese tiempo éramos muy primitivos, no se le conocía como química orgánica ni nada por el estilo, sino que era tratado como, por así decirlo, medicinas. Dependiendo del objeto, por así decirlo, sustancia, trataban diferentes tipos de malestares. No fue sino hasta 1800, hasta los años 1800, que John, perdón, por el químico John Jacob Berzelius, que lo que hizo fue clasificar la química, como por así decirlo, en dos grandes ramas, la orgánica y la inorgánica. La orgánica, que significaba que se derivaba o existía el compuesto de, o sea, si en algún momento de ese compuesto había interferido algo vivo, una, o bueno, que si se originaban a partir de materia viva, mejor dicho. Y los inorgánicos que si se originaban a partir de energía, por así decirlo, o bueno, de cosas inertes, por así decirlo. Yo creo que me entenderán el concepto de inerte. John Jacob Berzelius creía que la química orgánica dependía del vitalismo, por así decirlo. O sea, de que los compuestos que existían orgánicamente se podían generar solo estrictamente si era por una fuerza vital de algún tipo de organismo. Sí, no sé si me hago entender. Pero fue uno de sus alumnos el que, por así decirlo, sin querer queriendo, hizo el descubrimiento y tumbó esa teoría como de vitalismo. Em, Gracias a la química orgánica, o bueno, la química orgánica actual, gracias no, la química orgánica tiene actualmente muchos usos en lo moderno, por así decirlo, que son, por así decirlo, vitales para nosotros. Uno que se viene usando, como ya le dije, desde hace cientos de años, y es el de la farmacéutica. Actualmente se conoce como farmacéutica lo de las pastas, píldoras, inyecciones y todo eso. Ha evolucionado, pero sigue siendo algo farmacéutico, por así decirlo.
y antes también lo era. En la petroquímica, en los alimentos, en los explosivos, en las pinturas y en los cosméticos se viene usando la, la química orgánica. Y antes solo se delimitaba, por así decirlo, al estudio de compuestos orgánicos generados como naturalmente. Pero a día de hoy ya se han incluido otros más, como pueden ser el plástico. Como ya lo mencioné antes, a la química orgánica basarse, por así decirlo, principalmente en el estudio de los átomos de carbono es demasiado importante, puesto que todos los organismos vivos del universo están compuestos en base al dióxido de carbono. Y a la química orgánica estudiar el átomo de carbono se vuelve sumamente importante para el descubrimiento de vida, o el hecho de cómo, por así decirlo, analizar un poco más allá de lo que simplemente se puede ver gracias a la química orgánica. Hablando, como ya había dicho anteriormente, de la importancia de la química orgánica, también pues para el estudio y descubrimiento de vida, tenemos que mirarlo desde un punto más cotidiano, no el hecho simplemente de descubrir vida gracias a la química orgánica, sino el hecho de esto, los teléfonos, los computadores, prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor son compuestos orgánicos. Y es aquí donde se ve el avance de la química orgánica, gracias a todos los descubrimientos de los científicos que han logrado sintetizar diferentes elementos para poder facilitarnos la vida, aunque no hubiera sido su objetivo principal, ¿no? Agradezco su atención, espero que tenga un muy buen día. Hasta luego y gracias.